pues el tema que me tocó, pues es seguimiento. Es una palabra muy sencilla de pronunciar, seguimiento, pero muchas personas, y me incluyo, no damos seguimiento como deberíamos de hacerlo. Y ahorita les voy a ir explicando por qué. Seguimiento. Muchas veces confundimos esta palabra porque no nos enseñan. Desde pequeños en la escuela no nos enseñan a dar seguimiento. Nos dejan tarea, pero no hay un seguimiento verdadero. No nos enseñan las bases de un seguimiento. Por eso es que muchos niños nos perdemos y no damos seguimiento a nuestras calificaciones y ahí las vamos librando y vamos pasando de panzazo. Y obviamente, pues no tenemos tampoco una formación en donde en casa también nos enseñen esta parte. ¿Por qué les digo esto? Muchos conocen mi historia. Eh, Desde los 7 años yo decidí que iba a jugar béisbol profesional, y afortunada o desafortunadamente nos metieron a mi hermano y a mí a una liga pequeña, que es la que está del lado izquierdo. Ahí tenía yo 9 años, ya a jugar de forma, este, eh, en una escuela de béisbol, eh, con un sistema, con entrenamientos, con instructores. Y esto porque en casa, a cada rato quebrábamos los vidrios, mi hermano y yo. Entonces yo creo que mi mamá ya estaba tan cansada de que salía más caro estar comprando vidrios de las ventanas que meternos a una liga. Y gracias a Dios así fue. Nos metieron a esta liga pequeña, petrolera, en lo que fue la ex antigua refinería de Azcapotzalco. Y ahí inicié, ahí empecé a incursionar mi deporte favorito, mi pasión. Más adelante, ya adolescente, pues empecé a adquirir más experiencia, más habilidades, pero desde que empecé yo a jugar, yo empecé a dar seguimiento. ¿Seguimiento en qué forma? Que si para ser mejor yo tenía que esforzarme y tener que entrenar más, tenía que seguir ese seguimiento, ese entrenamiento, un proceso por el cual yo cada temporada tenía que destacar, un seguimiento de mi crecimiento y desarrollo como pelotero. Por eso adquirí trofeos, diplomas, juegos nacionales, juegos internacionales. Tuve 2 oportunidades en la Liga Pequeña de jugar 2 torneos mundiales, uno en la Ciudad de México y el otro nos fuimos a la ciudad de Guatemala. No es cierto, perdón, de Agua Prieta, Sonora, y de ahí brincábamos al otro lado. No estaba el problema como está ahora después del 11 de septiembre, no había tanta restricción, entonces podíamos entrar y salir de México a Estados Unidos y regresar, y jugábamos allá en una liga que está en Phoenix, Arizona. Bueno, finalmente es como yo doy un seguimiento a ese compromiso que tenía yo conmigo mismo, querer ser un excelente pelotero y poder destacar y llegar a grandes ligas. Aquí este jugador fue Leonardo Rodríguez, jugó con los Diablos Rojos del México, con el Tigres, que en aquel entonces todavía eran de México. Jugó para los Piratas de Pittsburgh a nivel profesional en grandes ligas. Ya es miembro del Salón de la Fama, que en paz descanse, murió hace un par de años, premiándome precisamente en esta liga petrolera. ¿Por qué? Porque finalmente yo di un seguimiento al desarrollo deportivo que quería y cómo lo estaba logrando. Yo me fijé metas y esas metas tenía que darle seguimiento semanal, porque yo jugaba cada semana, mensual. Al mes entregaba un score, en donde yo iba viendo cómo estaban los demás jugadores, quién era el que más hits daba, el que más jonrones conectaba, y entre ellos yo me destacaba, y por eso quería siempre estar revisando el score, el standing, para precisamente ver cómo iba yo dando seguimiento a este desarrollo para poder llegar a donde quería llegar. Y afortunadamente vino un scout de los Rojos de Cincinnati. Aquí se ve de gorra roja con un uniforme gris. Dice Cincinnati su uniforme. Está en cuclillas. En la parte de arriba está agarrándose la gorra. Y ahí nos estaban dando una solicitud donde teníamos que llenar este formulario con nuestros datos para poder hacer el tryout, la prueba. Y de esos 100 peloteros que estamos ahí, solamente fuimos escogidos 5. De esos 5, solamente su servidor
que es el número 15 que está con el uniforme azul abajo. Fui el único que becaron los Rojos de Cincinnati para irme a jugar a Estados Unidos bajo la auspicia de la organización de los Rojos de Cincinnati. Estuve en Houston, apliqué para la Universidad de Texas A&M, los Cuernos Largos de Texas, y pues créanme que cuando ya logras cumplir todo ese seguimiento que diste desde niño, desde adolescente, en tu juventud, y logras llegar a ese logro, ese sueño, pues finalmente es indescriptible. Es un sueño que se cumple y gracias a esa parte que les decía que no nos enseñan a dar seguimiento, yo tuve que aprender, yo tuve que esforzarme y dar mi propio seguimiento, porque no había alguien que me dijera, esto lo tienes que hacer así, tienes que seguir así, tienes que irte por esta línea. Simplemente yo tenía los consejos de mi padre, que me decían, no hagas esto. Obviamente cuando ya en la juventud, si quería yo desarrollar un mejor juego, pues no tenía que tomar ni una cerveza, yo no fumaba. Yo llegué a tomar hasta los 25 años una cerveza. Y eso me acuerdo porque mi papá nos decía, cuando yo los vea tomar es porque ustedes ya ganan su propio dinero. Entonces, en casa nunca nos dejaron tomar, no fumábamos, mi papá nunca fumó. Bueno, llegó a fumar muy joven, dice, pero yo nunca lo vi fumar. Entonces, ese ejemplo también sirve. Y finalmente dimos seguimiento. No me voy a alargar más. Aquí fue un partido de exhibición que me invitaron. Obviamente los que éramos becados de las organizaciones, los Dodgers hacen unos juegos de exhibición y ahí estoy subiendo la escalera, el número 14, y créame que es indescriptible ver un estadio lleno. Pisar el césped, no porque sea diferente al de México, pero créanme que es una alfombra que dices, wow, increíble. Y pues bueno, también en la parte profesional, soy licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. También tuve que hacer un seguimiento de mis estudios para poder lograr consolidarlos. Y obviamente, pues también ahí estarnos preparando y ya con más profesionalismo, con más técnicas desarrolladas por los mismos catedráticos, los maestros que tuve, pues ya tenía yo esa información de cómo dar un seguimiento más asertivo. Y pues en base a esto también logro contratarme con empresas como Nestlé. ¿Quién no conoce Nestlé? Vean el emporio que es Nestlé. Todas estas empresas que están abajo pertenecen al grupo Nestlé. Como ejecutivo yo tenía mi, claro, mis objetivos, me los marcaba la empresa, que era mi presupuesto de ventas, cómo tenía que hacerlo con la gente que yo tenía, los presupuestos los destinaba yo y tenía que darles ese seguimiento a cada vendedor, a cada supervisor. ¿Para qué? Para que precisamente los resultados se pudieran lograr y los objetivos anuales. Eh, Pude entrar a Vitro. Para quien no conoce Vitro, es un consorcio de Monterrey, de Grupo Alfa. Grupo Alfa creó el TEC de Monterrey para abastecerse de sus ejecutivos. Obviamente, estos ejecutivos pues ganan muy bien, pero yo no venía del TEC de Monterrey y concursé con 4 ejecutivos del TEC de Monterrey. Yo de la UVM, yo dije, bueno, pues tengo que hacer mi mejor esfuerzo, tengo que presentar las pruebas psicométricas, tengo que dar mi mejor presentación para que pudiera yo quedarme con el puesto que estaba vacante en ese momento. Y gracias a esta parte, gracias a Dios, pude contratarme, o más bien me contrataron en Vitro para la parte de la división de envases. Yo estuve en la línea de vinos y licores. Quien no conoce Tequila Sauza, Bacardí, Domecq, esta industria es un monstruo. Entonces, imagínense, si no da uno un seguimiento tanto con el cliente para ver su presupuesto y en base a mi presupuesto de ventas que yo manejaba 242 millones de pesos anuales simplemente con Domecq, que era la cuenta más alta de Vitro en cuanto a vinos y licores, pero estaba Bacardí, estaba Tequila Sauza, estaba la parte de los mezcaleros en Oaxaca. Entonces yo tenía que hacer un presupuesto anual y en base a ese presupuesto tenía que destinar para cada cliente una entrada a fabricación en las plantas y seguimiento con los demás, las demás cuentas, porque también hay alimentos, hay cosméticos, hay
cervezas, refrescos, y esto teníamos que estarlo controlando los diferentes gerentes de cuentas, los gerentes comerciales, que éramos nosotros. Pero imagínense, es un mundo, son 15,739 empleados dentro de las plantas, más el área comercial que éramos nosotros. Nestlé, más de 350,000 personas hasta el día de hoy. Bueno, digo hasta el día de hoy porque no sabemos cómo van a regresar todas estas personas después de lo que estamos viviendo. Pero créanme que si no da uno un seguimiento a cada una de estas partes, no funciona el mecanismo, no funciona el reloj. Y el que no funcionara, o que en este caso a mí me contrataran para dar soluciones, para dar resultados, si yo no estaba alineado y yo no daba este seguimiento, finalmente ese relojito no iba a trabajar y yo corría el riesgo de que ponía en paro técnico, como le llama Domecq, a sus envasados. Si la botella no llegaba a la planta de Texcoco, finalmente el vino lo traen desde Valle de Guadalupe. Y esto poníamos en riesgo el envasado porque no puede durar más de un día en el tanque de almacenamiento que viene, que es de aluminio. Pues obviamente esa penalización se la cargaban a Vitro, porque ya había un contrato. Entonces teníamos que ser precisos en cuanto a la entrega del envase y el seguimiento que se hacía con las plantas. Pero bueno, eso es en la parte profesional, en la parte deportiva. Y ahora ya me voy a adentrar en la materia, porque han de haber pensado, ¿y qué es esto? ¿Cómo que pues, me está hablando de seguimiento y de su vida? Pero yo creo que todos en algún momento hemos dado seguimiento de forma personal, en algún negocio, en algún empleo, con algún familiar, simplemente con alguien, una persona que tengamos un pacientito. Si no seguimos al pie de la letra la receta que nos dé el médico, pues también ponemos en riesgo la salud de nuestros familiares. Bueno, para entrar en materia, seguimiento en multinivel y o network marketing. ¿Por qué es tan importante el seguimiento en el network marketing? En el seguimiento está la fortuna del multinivel. Y les voy a decir por qué. Bajo mi experiencia en los negocios por internet y negocios de network marketing, me atrevería a decir que el seguimiento está la fortuna y de cualquier negocio. ¿Por qué dice el dicho que cualquier negocio, si no está el dueño, no crece? O ¿cómo va el dicho? Eh, a ojo a ojo del amo, engorda el caballo. Y eso me acuerdo que lo decía mucho mi abuela paterna, porque mis abuelos fueron de negocios de molinos de nixtamal y tortillerías, y siempre estuvieron ahí, a pie de cañón, y obviamente tenían esta parte muy clara. Ahora bien, ¿por qué si en el seguimiento está la fortuna del multinivel, a la mayoría de las personas que están en multinivel no les gusta dar seguimiento? Ahí les va por qué. La respuesta es porque a las personas les da terror dar seguimiento. Preferimos que nuestros patrocinadores den seguimiento, que los que están arriba den seguimiento, pero a la mayoría le da terror, terror. ¿Por qué? Porque muchos networkers le huyen a dar seguimiento, simplemente porque no saben cómo hacerlo. Y no es su culpa, es que no les han enseñado cómo hacerlo correctamente, que era lo que les decía desde el colegio, ¿no? Y obviamente, pues aquí, esto es algo que podemos cambiar. La forma correcta de dar un seguimiento es actuar antes de la presentación de negocio, sembrarle en el subconsciente al prospecto que tú le vas a llamar para completar el proceso de tu propuesta de negocio. Cuando lo llamas dos veces con el mismo tema, tu contacto se va a ir sintiendo incómodo y tal vez hasta hostigado. Y lo que hace es que te deja de contestar y tomar las llamadas, porque no le estamos dando un seguimiento como deberíamos de darle. Recuerden que para patrocinar a una persona es un proceso. Vender un producto es un evento. Yo ya viví las dos partes. El patrocinar a una persona debe de ser un proceso. Lo dijo bien Fabián. Lleva un año y en este año él vio un proceso de seguimiento en su persona. Esos 26 kilos que dice que tenía además, vio ese proceso y le dio seguimiento
en base al ejercicio, en base a la alimentación que él cambió, y ahora está viendo los resultados. Vender un producto es un evento. ¿Por qué? Porque ahorita yo les puedo presentar este vaso y se los vendo como lo mejor del mundo. Y va a ser nada más un evento, porque si yo no le doy un seguimiento, entonces no lo van a volver a comprar. A eso me refiero. Cuando te reúnes por segunda vez con tu contacto, ¿qué debemos de hacer? Debemos proyectar crecimiento, seguridad, platicarle que hay expansión en tu negocio y también dejarle las puertas abiertas para una reunión, o sea, para que tú puedas llamarle una tercera vez, una cuarta vez. Y recuerden que en el seguimiento está la fortuna. Dile que este negocio no lo desarrollas tú solo, que tienes mentores, socios y líderes dentro de tu organización y juntos estamos expandiendo este negocio. Y me gustaría presentarles algunas de estas personas y que vieran también, por ejemplo, a tu subline, para que vean precisamente de lo que les estás hablando. Llevarlo a las presentaciones de negocio de las cuales hacemos ya como sistema martes, jueves y sábado. Por el momento no se han realizado, pero invítalos a los Zoom. Invita a estos Zoom que son maravillosos ahora porque los podemos estar explotando por medio de estas presentaciones. Y que y lo que te interesa que vea la dinámica de estas presentaciones, que no nada más te conozca a ti, que conozca a las personas que son tus patrocinadores, tus auspiciadores, para que también vean la forma en que se les da seguimiento. Y de esta forma también puedes llevar al prospecto a tus reuniones, de las que hacemos en los EDIs, lo que les decía ahorita, y que lleven invitados. Ahorita de momento no podemos llevar invitados a los EDIs, invítalos a tu casa o invítalos a que se conecten. ¿Por qué? Para presentar la oportunidad de negocio y que continúen un seguimiento y que tú les des ese seguimiento y desarrollando esa relación de confianza, de amistad, para que crea en ti. Finalmente el producto habla por sí solo. Entonces imagínate, si aprendemos esta parte, yo creo que muy pronto veremos la fortuna. ¿Quién no quiere ganar miles de pesos? Millones de pesos. Y ya no millones de pesos, millones de dólares. Ya estamos en Perú, ya estamos en Colombia. Y así van a seguir abriendo más países. ¿Y quién no quiere viajar? Conocer más gente. Para eso te voy a dar 5 pasos, para ese seguimiento. Porque no nos enseñan. Pero yo te voy a dar, no es una fórmula, simplemente son 5 pasos que ya están plasmados en el network marketing, para los cuales te los quiero compartir y veas un poquito más de cómo se puede lograr esto. Invita a tu contacto a que haga su lista de contactos. ¿Cómo? Fácil. Ahí dice fácil. Con la familia. Que haga su listita. Muchas veces, si nos ha pasado, aquí no le ha pasado, que vamos inicialmente con la familia, pero la familia no cree en estos productos, no cree en lo que estás haciendo, no sabe de lo que le estás hablando, porque ni siquiera se preocupan por leer, meterse a San Google y buscar qué es esta industria. Su lista con amigos, su lista con conocidos, su lista de indirectos. ¿Cómo es esto? Pues que finalmente te hagan un referido, que tú saques una lista ahí de referidos, que a quién le puede interesar si de momento no le interesa, y así vas haciendo tu lista de líderes. No sabes en qué momento va a llegar ese diamante a tu organización. Y si no le das ese seguimiento, pues finalmente va a decir que no eres un profesional. Entonces debemos de estar preparados y dar ese seguimiento y saberlo hacer. De esta lista de contactos, empezar a hacer citas por día. Tal vez ahorita por la misma situación que estamos viviendo a nivel mundial, no podamos hacer citas, pero a lo mejor con los más allegados sí podamos hacerlo. Y si no es por medio de estas citas, por medio de los Zoom. Por medio de los Zoom también puedes hacerlo, o llamada telefónica. Ahorita tenemos que reordenar nuestra forma de hacer nuestro negocio, redirigir nuestras energías y nuestra fuerza para que podamos llegar a esos contactos. Yo creo que ahora con la tecnología que tenemos,
que son los celulares, ahí ya tenemos una oficina. Podemos compartir la presentación, podemos dar un Zoom, podemos hablar por teléfono, podemos hacer una videoconferencia, un videochat, no con una persona, con varias personas. Entonces podemos aprovechar todas estas herramientas que finalmente están al día. Veníamos haciendo esto, juntas informales, caseras. Aquí estábamos en Zamora con un grupo de personas que nos llevaron hasta allá. Entonces imagínate, esta forma de trabajar se venía haciendo. En la oficina, lo que les decía el sistema, 3 veces por semana, mínimo, y 2 presentaciones que tú hicieras uno a uno, one to one, y una capacitación. Vemos aquí un grupo de personas en donde estábamos dándoles una capacitación y los eventos masivos, que de momento ahorita están en stand-by, nada menos el de este mes se canceló porque seguía en semáforo rojo la Ciudad de México y el CEO Raúl Escamilla decidió no hacer el evento. Pero tenemos que llevar gente a los eventos. ¿Por qué? Porque te contagias de esa energía, de esa emoción que la gente vive, que vivimos y vibramos, que sentimos. ¿Y quién no quiere verse allá arriba? ¿Eh? En los escenarios, presentando. Yo creo que eso es lo importante de estos eventos, que la gente vea y sienta esa emoción, que se contagie y que lo lleve a su gente, a sus estructuras, porque eso es lo padre, que la gente llegue emocionada y que verdaderamente cambie la forma de ver el negocio a la gente. Seguimiento, ahora podemos hacerlo como los grandes. Tenemos estas herramientas. ¿Quién no ve YouTube? ¿Quién no tiene Facebook? ¿Quién no tiene WhatsApp? ¿Quién no tiene Google? ¿Quién no tiene Gmail? ¿Quién no tiene Messenger? Todos tenemos estas herramientas porque por default ya los teléfonos ya lo traen integrado, entonces ya es más sencillo, ya no tienes que estarlos descargando, simplemente creas tu cuenta y adelante, puedes estar trabajando, como les decía, desde tu celular. Este es el seguimiento que tenemos que estarle dando a la gente, llamarle, no darle perseguimiento. ¿Por qué? Porque la gente a veces se siente que le estás hostigando. ¿Ya hiciste tu compra? ¿Ya te activaste? No, es un seguimiento. ¿Cómo vas? ¿En qué te ayudo? ¿Qué te apoyo? ¿Qué hacemos? Buscamos estrategias. ¿No te está funcionando esto? Perfecto, vamos a ver cómo te puede dar resultado. Vemos organización para ver cómo podemos ayudarles a crecer también. Entonces, esta parte del seguimiento es la que nos va a llevar a esa gran fortuna económica que estamos buscando. Y yo creo que cada vez se va a concretar más este tipo de negocios por Internet. Desde un celular vamos a tener nuestra oficina todos los días, a toda hora. Ahora sí, como dicen, 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque finalmente, si tú tienes organizaciones ya en otros países, como ya tenemos en Perú, no tenemos en Colombia nosotros, pero en Perú, pues simplemente hay diferencia de horarios. Ahorita es el mismo horario, pero cuando cambia primavera, ellos son 2 horas de diferencia. Entonces, imagínate, si llegamos a Europa, pues hay una diferencia de 7 horas. Si nos vamos hasta Oriente, pues son 10 horas. Y si nos vamos hacia Asia, pues son hasta 14 horas, 15 horas de diferencia. Y si nos vamos hasta el continente australiano, pues ya son 20 horas. Entonces, imagínate, son 24/7. ¿Quién no quiere llegar hasta Australia con los canguritos? ¿Eh? Entonces, sí podemos hacerlo. Y aquí está algo básico del seguimiento. Enseñar a enseñar. ¿Y qué es enseñar a enseñar? Estos 4 pasos que te acabo de decir. ¿Para qué? Para que este seguimiento finalmente sea todo un proceso, sea un sistema, se vuelva un sistema. Ya hablaron en días pasados de sistema. Ya se dijo por qué es importante el sistema. Y si enseñamos a enseñar con nuestro sistema, los 4 pasos anteriores van a ser muy sencillos de dar seguimiento, porque entonces vamos en la misma línea, vamos bajo la misma directriz y eso va a ser más sencillo de poder llegar a más gente. Entonces,
Sí es importante este seguimiento, pero algo muy importante es, y que también ya hablaron, Gloria habló la semana pasada de compromiso, que tú tengas ese compromiso contigo mismo, que tú seas el primero que tengas ese compromiso de dar seguimiento y de enseñar a enseñar, enseñar a enseñar ese sistema del que habló Fabián. ¿Por qué? Porque es lo básico. No nos enseñan. Aquí te estamos dando algunos pasos para que sea más sencillo. No es la fórmula perfecta, pero es algo que te puede ayudar para que tú empieces a lograr esos objetivos que te vayas marcando y te vayas trazando. Y bien, pues aquí les voy a hablar de un ejemplo. Esto fue la del lado izquierdo. Esta foto fue hace 2 años. Y gracias a mi Pepe Grillo, al cual se llama Fabián Zavala, que me dijo, amigo, no puedes estar así. ¿Cómo te presentas y hablas de producto, hablas de la empresa con esos kilos de más? Ahí yo pesaba 100 kilos. Esta foto fue en febrero de este año. Ya peso 84 kilos. Y quiero decirles que ya peso 82 y mi meta es llegar a 80. Yo mido 1,80, quiero pesar lo que debería de pesar, 80, que es mi promedio. Entonces, si no di un seguimiento y no daba un seguimiento a mi salud, ¿a dónde iba a llegar con 100 kilos? Hipertenso, tal vez hasta infartarme, enfermedad. Entonces, es también hacer lo que debes de hacer, darte seguimiento, cambiar los malos hábitos que tenemos. Entonces, yo pagué la factura, tomaba mucho refresco oscuro, para no decir marcas. Yo desayunaba con refresco de cola, comía con refresco de cola, cenaba con refresco de cola. Y de hace 10 años que dejé de tomar refresco, hace 5 me cobró la factura. Obviamente, doloroso porque arrojé piedras, generé piedras en riñones y no les cuento el dolor. Dicen que es comparado con el dolor de parto. No sé cómo es el dolor de parto, pero es horrible este dolor. Entonces yo ya no tomo refrescos. De hecho, ahorita estoy tomando un colágeno para que se les antoje. Y pues bueno, tenía que hacer esto, porque si tengo que ser ejemplo del producto, tengo que hacer cambios y dar seguimiento también en mi salud, en mi propia vida. Y pues antes de agradecerles, que vean esto como una oportunidad, que vean esto que con un sistema, con un compromiso y con un seguimiento podemos lograr cambiar la vida propia y la vida de las personas. Quiero leerles que esta persona, Henry Frederick Amiel, nació en Ginebra el 27 de septiembre de 1821 y murió el 11 de mayo de 1881. Fue un filósofo, moralista, escritor, nacido en Suiza. Y él decía, tu cuerpo es templo de la naturaleza y del espíritu divino. Consérvalo sano, respétalo, estúdialo, concédele sus derechos. Yo creo que qué importante es cerrar con esta parte, porque estamos en una industria en donde podemos lograr esto. Y podemos lograrlo y llegar a esa fortuna que estamos buscando. Pues muchas gracias, gracias por su tiempo, gracias por haberse conectado, tomarse estos minutos de sus vidas para poder compartir con todos nosotros y dejarles de tarea que vuelvan a hacer sus listas de contactos, dejarles de tarea que tomen esto como una parte muy importante de su vida, que aprendamos a dar ese seguimiento, no un perseguimiento. Pues gracias, Fabián, gracias por la invitación.